El siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Especiales AUPAN. Hoy compartiremos con todos ustedes lo que fue el foro educativo llevado a cabo en la institución educativa San Juan de los Andes. Los imaginarios sociales que tienen los estudiantes sobre la evaluación escolar. Este fue el tema principal. Bueno, yo tengo media hora, entonces yo le pedí a los presentadores que me hicieran unas señitas para no pasarme. A veces uno se extiende, a veces se queda corto. La verdad es que hace unos años en la región, y hay que reconocer el peso especialmente de la Universidad de Antioquia cuando se asentó en el municipio, hace aproximadamente, don Augusto, 10, 12, 14 años, 20, bueno, ya hace 20 años. Hace 20 años o hace 20, 25 años, hasta hace 20 años pensar en que la región hiciera investigaciones era muy poco posible. Se habían hecho investigaciones, generalmente venían investigadores de Medellín y hacían algunas investigaciones sociales en la región. A partir de que se han realizado programas de pregrado y ahora de posgrado, uno puede observar que hay una serie de investigaciones que se vienen haciendo frente a diversas temáticas en Andes y en la región. Entonces, en la mesa de coordinadores quisimos abrir espacios. Yo sé que entre ustedes hay muchas investigaciones de pregrado, de especialización, de maestría, incluso puede haber de doctorado, que se están quedando guardadas, de pronto archivadas, digitalizadas en una biblioteca digital, pero no se están dando a conocer. Entonces queremos que este espacio también sea un espacio para que compartamos experiencias y que sea también motivadora para que otros docentes empiecen o continúen investigando. Esta investigación, en el caso que les presento, tuve oportunidad de hacerla en la maestría que desarrollé con la Universidad de Antioquia. Hace un año me gradué, hace un año presenté pues como los resultados de la investigación. Le decía a la secretaria de Educación, a propósito, no sé si nos vieron conversando, que esas investigaciones muchas veces no terminan el día que uno se gradúa, esas investigaciones continúan, uno presenta unos resultados, pero uno queda encarretado, enamorado de esas investigaciones y de hecho puede generar artículos, publicaciones, mejorar o revisar la investigación, ampliarla. Yo en esos días la leía y yo decía, por Dios, me quedé pobre por el afán de entregar la investigación, me quedé pobre en las conclusiones porque todavía sigo extrayendo conclusiones, hallazgos y le veo muchas perspectivas, muchas posibilidades. Rápidamente, no quiero ser muy académico, muy técnico, voy a obviar muchas diapositivas. La investigación se llama Imaginarios sociales de los niños sobre la evaluación escolar. Es una investigación cualitativa o interpretativa, es un estudio de caso realizado acá en la institución educativa San Juan de los Andes con niños de primero, segundo y tengo muestras o traje muestras de cada grado, de primero a quinto, grupos. Traje con un grupo de cada grado, grupos aproximadamente de 35 niños. Vamos a desgranar ese título, que esa es como la primera barrera que nos encontramos, aunque procuré no hacer un título muy técnico, con localización, tiempo, espacio, que muchos metodólogos de la investigación son cansones con eso,
Aún así, el título no es tampoco tan claro. Desgranemos eso: imaginarios sociales construidos por los niños sobre la evaluación escolar. Vamos a desgranar eso. Entonces vamos a ir por partes. Vamos a empezar con los imaginarios sociales. ¿Qué son los imaginarios sociales? Yo sé que muchos tendrán claridad, otros se están aproximando apenas al tema, otros han hablado, han escuchado, han leído más de representaciones sociales, de representaciones colectivas. ¿Qué son? Bueno, empecemos con qué no son. Los imaginarios sociales, aunque la raíz también viene de la palabra imaginación, no tiene nada que ver con la acepción fantástica de imaginación. Lo imaginario social no es lo fantástico, más bien tiene que ver es con realidades. No hace alusión a fantasías, hace alusión más bien a construcción de realidades, de posibles realidades. Realidades de grupos, de sociedades, de épocas, de tiempos, de momentos, de subgrupos, de personas. Y hablamos de imaginarios sociales gracias al fenómeno, gracias, sí, a la existencia del lenguaje. Como seres humanos, si no tuviéramos lenguaje, no habría conciencia, no habría pensamiento, no habría conciencia de nosotros como individuos, no tendríamos conciencia de nosotros como grupo, como sociedad. Entonces es un fenómeno que existe gracias al lenguaje. Los imaginarios sociales, las representaciones sociales se alimentan primero de la teoría de los imaginarios colectivos, construida hace ya más de tal vez 100 años, con teóricos como Emile Durkheim. Luego se desprendieron dos líneas o varias líneas, una de ellas la de los imaginarios sociales, a partir de un autor llamado Cornelius Castoriadis, y hay una serie de autores más contemporáneos que han venido desarrollando y tal vez aplicando esas teorías de imaginarios sociales. Uno de ellos se llama Juan Luis Pintos, es un catedrático español de la Universidad de Santiago de Compostela, tiene unas investigaciones muy interesantes, de pronto ahora les cuento algo. Vamos a tratar de apropiarnos de esa definición que él da, dice: esquemas socialmente construidos, lo que les decía, construidos, que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que en cada sistema social diferenciado se tenga por realidad. En ese caso, ese sistema social diferenciado lo vamos a denominar el mundo de los niños o los niños. Los esquemas socialmente construidos, ¿esquemas sobre qué? Vamos a hablar sobre los esquemas de evaluación. Y nos permiten percibir, explicar e intervenir. Se los voy a decir ahorita, pero las personas, los grupos, construyen imaginarios inconscientemente, y los investigadores, los interesados, los lectores en los imaginarios, describimos o leemos esos imaginarios. Una referencia, ahora cuando Carlos Enrique hacía una lectura muy profunda acerca de la muerte, se me vino a la mente este autor, Juan Luis Pintos. Él desarrolló una investigación de los imaginarios en España frente a las formas o a las percepciones de la muerte. Para que vayamos entrando en materia de qué son los imaginarios, pensemos qué tan diferentes pueden ser los imaginarios sociales sobre la muerte en el año 2019, digamos, en una comuna muy popular de un barrio en Medellín. Qué tan diferentes pueden ser, por ejemplo, a una comunidad agrícola en los Montes de María, o cuáles pueden ser los imaginarios que nosotros ahora tengamos sobre la muerte, ahora que todo se hace ya desde los servicios exequiales. Antes la muerte se atendía en el seno del hogar, había plañideras, se hacían velorios de 2 y 3 días, generaban un vestuario propio
de luto, medio luto. Ahora es muy diferente, ahora las ritualidades son muy diferentes. El velorio de un día, se crema el difunto, prácticamente el vestuario de luto no es un requisito social, y al otro día, el muerto al hoyo y el vivo al baile, al otro día nos olvidamos del muerto. Los imaginarios van cambiando. Entonces mire que les estaba hablando de sitios que pueden cambiar esos imaginarios y también de épocas. Cómo vivimos hoy la muerte es muy diferente a cómo la vivieron nuestros padres. Yo quiero que entendamos o nos familiaricemos mucho con el asunto de imaginario, pero de una forma muy didáctica. No se me ocurrió durante la investigación, pero me parece un buen recurso. Un imaginario lo podríamos comparar, podríamos hacer una analogía gráfica con un collage. Ustedes conocen los collages, técnicas propias de las artes plásticas en las que se superponen imágenes frente a un tema concreto. Un collage frente a un determinado tema es una superposición de íconos, imágenes, textos, palabras. Eso es una analogía gráfica. El imaginario no es solamente gráfico. El imaginario está alimentado, se construye día a día, está alimentado por los medios de comunicación, el diálogo entre personas, está alimentado por las experiencias, las emociones, las experiencias colectivas. Entonces, miremos una serie de collages que en una institución cualquiera hicieron, no esta, sobre imaginarios, ni siquiera pidieron imaginarios, pero se puede poner como ejemplo los niños cómo percibían la paz. Miremos esta serie de collage. Miren, se van representando algunos temas comunes. Aparece la paloma, aparecen los niños, los abrazos, las manos, la misma palabra paz. Aparecen las armas como en contraposición al concepto, flores, gestos con las manos, aparece la naturaleza, algunos comunes, otros nuevos, o simplemente naturaleza. Todos esos elementos comunes que Juan Luis Pinta llama como lo que está, lo que es más relevante, nos va indicando cómo se construyen o cuáles son esos imaginarios sociales. Pero lo que queda en la sombra, lo que es menos común, también es un indicativo de cosas menos conscientes. Bueno, ahora vamos, construidos. ¿Cómo construimos imaginarios? Todos los días construimos imaginarios, conversando, percibiendo la televisión, el cine, escribiendo, escuchando incluso conversaciones cercanas en las manifestaciones públicas. Todos los días estamos construyendo imaginarios sociales. Por los niños, sí, todos los sujetos como integrantes de grupos sociales construimos imaginarios, los niños también. En este caso pensamos en los niños como sujetos que piensan, sujetos que están en crecimiento, en desarrollo, pero que desde muy temprana edad pueden generar nociones, ideas, percepciones. Mi visión en la investigación sobre los niños es más es un asunto etimológico, pero desde el lenguaje se hacen existir los fenómenos. Les cuento, la infancia,
desde su etimología, es el que no tiene voz. Entonces yo procuro no utilizar el término infancia porque en mi investigación los niños sí tienen voz. Entonces me inclino más por la niñez, que es una palabra cuya etimología tiene que ver con la voz, con los sonidos de niño. Bueno, entonces ya sabemos que la investigación es sobre los imaginarios, que son esos fenómenos sociales de pensamiento, digámoslo así, social de una época, de un momento determinado. En ese caso, construidos por niños que piensan, que perciben, que sienten, que viven. Sobre la evaluación, un tema muy específico, recurrente en nuestro desarrollo pedagógico todos los días, pero de la evaluación escolar. La evaluación, bueno, cuando abordé la investigación, yo percibí que había muchas investigaciones sobre evaluación. Mi línea de investigación en la que estaba adscrito es de gestión, evaluación y calidad. Generalmente todas estas investigaciones pensadas desde los docentes, desde los adultos, desde las administraciones, desde las políticas públicas, pero casi nunca desde los niños. De hecho, hay una investigación elaborada con la profesora Marta Lorena Salinas de cómo los docentes perciben o se representan las evaluaciones, pero cuando nos hemos preguntado, o lo hemos hecho, pero muy poco, cómo se siente el niño, que es finalmente el sujeto de evaluación. De la evaluación escolar, yo hace poco fui sujeto de una evaluación y es ahí cuando nos ponemos en los zapatos del niño, pero pensemos en la evaluación escolar. La escuela ha existido, no siempre, siempre ha existido la escuela, no, tal vez desde la Edad Media se empezaron a construir escuelas. Bueno, ya con los griegos y los campos, la academia, se empieza a hablar de escuela, pero recuerden también la etimología que le da sentido al lenguaje, o el lenguaje la existencia a la realidad. La escuela inicialmente era el lugar propio de la lúdica, del descanso, lo que se alejaba del trabajo. El aprendizaje era lúdico. Bueno, me va a saltar un poco entonces esos asuntos técnicos de la justificación. Bueno, se justifica, me parece a mí, que los docentes nos pongamos en los zapatos del niño, conozcamos ellos qué sienten, qué perciben sobre la evaluación escolar. Como el tiempo no me ayuda mucho, voy a avanzar un poco con algunas. Les cuento, la investigación la hice en la institución, es una etnografía, en este caso escolar. Como trabajo acá pude hacer observación participante, tuve varias técnicas de recolección de información, unos talleres de expresión gráfica, que son dibujos, unos talleres de escritura, bueno, no talleres, unos momentos de escritura con los niños para que ellos expresaran desde su nivel de desarrollo lo que perciben o cómo ven la evaluación. Luego unas entrevistas y por último triangulé esta información para sacar pues como algunas conclusiones. Investigaciones sobre imaginarios sociales de niños se han hecho en Colombia. Hay una investigación sobre cómo los niños tienen imaginarios de la figura de Dios, imaginarios de los niños sobre el agua, o sea, se realizó una investigación. Imaginarios de violencia también se han hecho sobre los niños. Imaginarios en una ciudad de los sitios seguros e inseguros por los que los niños transitaban. Imaginarios, bueno, a propósito de la investigación, una estudiante de maestría me estaba comentando que quería también hacer una investigación sobre imaginarios
de los niños frente a la naturaleza. Yo le decía que más bien frente a la ecología. Piensen en cómo percibimos hoy la ecología frente a hace 20 años. Hace 20 años, niños y adultos pensamos en la ecología como no mate el pajarito, no a las cartucheras, se llaman, caucheras, cuide el arbolito, no tire la basura. Hoy la conciencia ambiental ha generado unos imaginarios frente al calentamiento global, hay tal vez una mayor construcción de nociones, de ideas, es más amplio, es más profundo. Bueno, ¿cómo se hizo la investigación? Con los talleres gráficos a los niños se les puso a dibujar y así pudimos encontrar elementos comunes. ¿Qué es lo que los niños representan cuando uno les habla de evaluación? De forma similar en el escrito. Vamos a ver un ejemplo. Frente a la palabra evaluación, en cada grupo se les pidió que escribieran algo, lo que quisieran. Acá vemos un texto manuscrito por un niño, no se entendía nada y hubo que hacer pues un trabajo de transcripción y de organización, hacerle la puntuación para generar pues como encontrar los sentidos de lo que el niño decía. Eso se organizó, entonces, ¿qué decía el niño en ese texto que no se entendía mucho? Decía, sinónimo, eso lo decía un niño del grado quinto frente a la evaluación, y hay una cantidad de información. Sinónimo de examen, está construyendo una noción. Es una prueba para demostrar que hemos aprendido del tema, nos está hablando del propósito de la evaluación. Si uno la gana, se alegra, y si uno la pierde, se empieza a sentir mal. ¿Qué encuentra uno ahí? Emociones. Cada uno da el mayor esfuerzo para ganarla. Emociones, metas. Todos estudiamos para ver una evaluación ganada con un 5 o un 4. Medición. Mínimo 3 para sentirse orgulloso y ganarla. Ese es el resumen. Una prueba para demostrar que hemos aprendido, nuevamente una noción, un propósito. Todos damos el mayor esfuerzo para ganarla, al menos con un 3. Nuevamente esa tensión frente a la aprobación y reprobación de los exámenes. Es lo que encontramos recurrentemente en los niños frente a la evaluación. Este era el texto, lo organizamos, lo sistematizamos en Excel, sacamos cada una de estas ideas y empezamos a encontrar una serie de categorías emergentes, reiterativas, sobre todo como qué quería el niño expresar frente a la palabra evaluación. Quería expresar una noción, un propósito, una emoción. Fuimos encontrando esa serie de categorías. Entonces hay nociones, momentos de la evaluación, valoraciones, es muy importante, no me gusta, bueno, hay reflexiones, hacen reflexiones, los niños tienen capacidad para hacer reflexiones, hay influencias, la familia, el docente. Me están haciendo unas señitas de tiempo, por eso hago esas caras. Hay íconos, hay circunstancias de fraude, de justicia, de resultados, una cantidad de información muy interesante. Ahí tenemos a un niño haciendo su dibujo sobre la evaluación. En el grado primero, como la investigación la hicimos en el iniciando el primer semestre, el segundo semestre, todavía no, en la institución todavía no estaban muy dados pues como a la escritura, pero sí al dibujo. Este que tenemos acá es casi que una excepción ya, bueno, no, este no, sí hubo quien me escribiera una oración completa, pero esos niños eran de la profesora Dolores, estaban escribiendo, conjugando la M y la P, entonces mami, mi papá, bueno, eso fue lo que escribieron, pero muchos dibujaron. Miren un niño de primero dibujó su evaluación sobre el árbol, entonces escribió tallo, raíz,
él me describió, él representó esa evaluación. En segundo, ya tenían más nivel de escritura, la mayoría de ellos se representaron a sí mismos dentro del aula, la espacialidad del aula, los objetos que trabajaban día a día, el cuaderno, la regleta. En tercero, sumamente expresivos, el grado más interesante, un contraste entre emociones favorables. Me adelanto a los hallazgos porque no va a dar tiempo. En tercero, los niños no los hemos perdido completamente. En tercero, les da emoción hacer una evaluación. Es una aventura, hay adrenalina. De hecho, alguno de ellos escribió la palabra adrenalina en las pequeñas evocaciones que les pedí. Hablaba de adrenalina. La profesora anunciaba, el momento previo, anunciaba la evaluación y ellos gritan todavía, sí, evaluación, y hacen fiesta. Son muy expresivos entre la alegría y la tensión, más por los resultados, y el informe a la familia, ¿cierto? Los del grado cuarto más parcos, un poco menos expresivos, ya no les da tanta emoción la evaluación, ya les parece un poco más harta. Los de quinto sumamente reflexivos, ya están haciendo proyecciones, ya entonces sus expresiones tienen que ver, su imaginarse tienen que ver con el futuro, con las consecuencias de una buena o mala educación, con los propósitos de la evaluación, ¿para qué sirve la evaluación? Ya no se emocionan tanto con la evaluación. Yo pienso que algo sucede en la escuela, no nos vamos a rasgar vestiduras, algo sucede en la escuela que del grado primero, donde es una fiesta hacer una evaluación, lo es todavía en segundo y en tercero, ya en el grado quinto es una tortura, es un hastío. Ustedes saben que una investigación corrobora presunciones que uno tiene. Acá no hay descubrimientos acá descubrimos el agua tibia, pero si no hacemos la investigación no podemos reafirmar lo que creíamos. Entonces posiblemente parecen como descubrimientos del agua tibia, pero si uno no hace la investigación simplemente supone. Aunque hay algunos hallazgos interesantes, en el grado primero me di cuenta, nuestro sistema institucional de evaluación tiene dentro de la forma de las formas de evaluación la autoevaluación, el 5%. En cada materia, cada periodo. Me pude enterar que los niños de primero y segundo no tenían ninguna idea de qué era la autoevaluación. Entonces le pedí, por ejemplo, a las docentes que fuéramos trabajando más ese aspecto. Al preguntarles a algunos niños en las entrevistas qué era la autoevaluación, una de ellas alcanzó a decirme que era la evaluación de un auto, por ejemplo. Ya el tiempo se me acaba, algunos hallazgos. Uno de los que más me sorprendió, especialmente en los grados primero, segundo y tercero, tienen tan entronizada la palabra o el asunto de la investigación que cuando les preguntaba luego en las entrevistas que si era posible pensar en una institución donde no existiera la evaluación, ¿qué pensaban de ella? Me decían que eso era imposible, que eso no tenía sentido. Así literalmente un niño me decía, eso no tiene sentido, que una escuela no tenga evaluación. Y además calificaban esa posibilidad como de algo malo. Una escuela sin evaluaciones era una mala escuela, un mal colegio. Entonces miren qué tan profundo tenemos la palabra evaluación. Les pregunto a ustedes al respecto, ¿qué piensan? Ustedes como docentes, eso pensaban los niños, ¿es posible la pedagogía sin evaluación? Una escuela donde no existan evaluaciones sería demasiado revolucionario, demasiado liberal. ¿Sería una buena o una mala escuela? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería posible prescindir de las evaluaciones? Les dejo la reflexión. Usted no puede determinar
la dinámica de la institución. Pero usted, docente, sería posible pensar en su asignatura en que no existieran las evaluaciones, por lo menos formalmente, porque la evaluación es múltiple, una tarea para la casa es evaluación, ese no fue el tema de este caso, pero la evaluación escrita, la evaluación presente en el aula, la evaluación oral, me pude enterar además que es una de las formas de evaluación que más le temen los niños, sobre todo los niños que no socializan mucho. Elementos que influyen, la familia, por los resultados, el compañero, hay mucha competencia entre ellos, especialmente en tercero, en cuarto, entonces la nota del compañero influye mucho, la figura del docente, la autoridad del docente, la justicia del docente, ellos se fijan mucho y hablan, yo creo que ustedes lo han escuchado, de justicia e injusticia. El profesor nos robó, el profesor fue injusto y piden justicia porque sienten que los parámetros no son claros, sienten que la evaluación fue apresurada, sienten que la evaluación no fue bien elaborada. Ellos, con razón o sin razón, nos hablan de justicia en la evaluación. La figura del espacio, de la espacialidad, la evaluación, la idea que ellos tienen que se representan gráficamente de la evaluación es la hoja escrita de selección múltiple, presentándola en silencio en un pupitre con un profesor vigilando. En resumen, esa es la imagen que tenemos. Bueno, acá me dicen que se me ha acabado el tiempo. Traté de redondear como los hallazgos y resultados. Esa investigación se puede ampliar, mejorar, ampliar temas como la tarea escolar, la justicia escolar, se podrían pensar en temas se me ocurrían estos días, la democracia en la escuela, se podría replicar en otras instituciones, en otros grados, hay múltiples posibilidades. Yo les agradezco mucho, espero no haberlos cansado y haber sido lo que quería, más gráfico que técnico en esta collage, el collage de la evaluación, un ejercicio de collage que hice para intentar representar esos resultados. Compañeros, muchas gracias, procuré dar lo mejor, espero que les haya sido útil. Una investigación cualitativa que se realizó en una de las instituciones educativas de nuestro municipio y que sin duda fortalece todos los procesos educativos y evaluativos que tienen los profesores con los estudiantes. Esto fue todo en Especiales AUPAN. AUPAN, la televisión de los andinos.